Las luces fluorescentes de la oficina siempre me parecieron más brillantes a medida que avanzaba la mañana. Mi cabeza me pesaba, mis párpados luchaban por mantenerse abiertos. Sentía la mirada de mi jefe, el señor Ramírez, quemándome la nuca. Sabía que no estaba rindiendo como antes. Mis líneas de código se volvían borrosas en la pantalla y, a veces, simplemente me quedaba dormido en mi silla, por unos minutos, por unos segundos. Al principio, era solo una siesta rápida en el almuerzo. Luego, en cualquier momento libre. Y después, incluso mientras tecleaba. Los demás compañeros me miraban raro. Algunos cuchicheaban. El señor Ramírez, un tipo estricto pero justo, empezó a llamarme a su oficina con más frecuencia. Me preguntó si estaba enfermo, si tenía problemas personales. Yo solo le decía que no, que estaba bien, que era solo el estrés del trabajo. Mentira. La verdad era mucho más complicada. Recuerdo una tarde en particular. Estaba tan agotado que me quedé dormido con la cabeza apoyada en el teclado. Me despertó un golpe en el escritorio. Era el señor Ramírez. Su cara no mostraba enfado, sino una mezcla de decepción y preocupación. Me dijo que mi rendimiento había bajado drásticamente, que mi falta de sueño estaba afectando a todo el equipo. Me comentó que, si las cosas seguían así, tendría que tomar una decisión difícil. Entendí que me estaba dando un ultimátum. Esa noche, no pude dormir. No por mi problema habitual, sino por el miedo. Necesitaba ese trabajo más que nunca. La mañana siguiente, llegué temprano. Decidí que no podía seguir ocultándolo. Cuando el señor Ramírez llegó, le pedí hablar con él en privado. Nos sentamos en su oficina. Empecé a hablar y las palabras salieron a borbotones. Le conté que mi madre había enfermado gravemente hacía unos meses. Una enfermedad degenerativa que la dejaba postrada en cama. Le expliqué que mi padre había fallecido